Mi gente linda, seguimos aquí en el sur de California y hoy vamos a contar un tema muy inspirador que a veces es un desafío hablar y pues sobre todo cuando estamos en el proceso del duelo, cuando se nos muere, sobre todo en este caso vamos a hablar de la pérdida de su esposo. Está conmigo Marleny, gracias por compartir este tiempo. Sé que va a ser un tema de inspiración, no lo dudo que tu experiencia de vida y el proceso te ha elevado a otro nivel, a otra expectativa, a otra experiencia. Así que Marleny, gracias por compartir con nosotros. Gracias a ustedes también por la invitación y considerarnos, tomarnos en cuenta para poder compartir este tema. Marleny Navas compartió hace un tiempito atrás y me comentaba lo que es la viudez. Cuéntame, ¿cómo pasó? ¿Qué pasó? ¿Tu esposo hace qué tiempo falleció? Él falleció hace, ya va a ser 13 años. Hace 13 años, pero cuando uno va en el recuento y vuelve a retomar, a retroceder, es como que fuera ayer, de nuevo, ¿verdad? Y esto sucedió hace 13 años. Él iba hacia la ciudad de Guatemala a hacer un viaje y él estaba sano, de 37 años de edad, y decidió hacer este viaje por tierra, en auto, y de repente sale día viernes, sábado a las 6 de la tarde, yo recibo una llamada donde me dicen que él había sufrido un accidente en Arizona, en el estado de Arizona, aún aquí en Estados Unidos. Y yo me imaginé, bueno, un accidente, el carro pudo estar golpeado o alguna lesión, una pierna rota. Mi imaginación llegó al máximo, decir estar en un intensivo, o sea, fue algo fuerte. O sea, yo no sabía, solo sabía que era un accidente. Pero la mente, la imaginación y los pensamientos empiezan a volar. Entonces, y me dijeron que era necesario que yo fuera al estado de Arizona. Y agarré rumbo a Arizona, con quien entonces era pues también mi cuñado. Y yo quería ir a ver dónde estaba, qué había sucedido, qué había pasado, dónde estaba su cuerpo, pero me topé con la noticia que no podía del todo ir a ver a ningún cuarto, a ninguna sala, que tenía que esperar. Luego no aparecía en el sistema. Entonces yo decía, ¿por qué no aparece en el sistema? ¿Por qué veo cosas raras? Entonces ya ahí mi corazón empezó a angustiarse. ¿Qué sucede? Si tengo por las autoridades oficiales, la policía, me han dado que él está aquí, ¿por qué no está en el sistema? ¿Por qué no me llevan a una sala de recuperación, emergencia, a un cuarto donde pueda estar, que lo estén atendiendo? Entonces ya mi corazón empezó a afligirse, a sentir como que algo de todo no estaba bien y efectivamente no estaban bien las cosas. Entonces él desde el momento del accidente falleció, y nadie te había comentado nada. No. Entonces en ese momento que te dicen, ¿qué pasó por tu mente? Ya tú estabas pensando, sí, algo pasó grave. ¿Cómo fue y quién te lo dijo? Lo que sucedió aquí fue que ya estando en Arizona, en el hospital, de pronto pues nos toca quedarnos en la sala de espera y al pasar unos 40 minutos llegan unas dos enfermeras y pues dicen, la señora Marleny Navas, y le digo, sí, soy yo, y me dice, ¿viene sola, trae familia, viene con alguien? Y le digo, sí, vengo con mis cuñados. Y me dicen, ¿nos pueden acompañar por favor? Entonces yo dije, al fin, ¿verdad? Vamos a ver dónde está. Y nos llevan a una oficina dentro del hospital. Vamos a una oficina. Y yo seguía con la inquietud de, pero ¿por qué a una oficina? Yo quiero ver dónde está él. Entonces, cuando vamos a la oficina, nos dicen que tomemos asiento, que si queremos algo de beber, agüita. Y yo digo, no, todo está bien, pero ahí yo ya estaba como desesperada y les digo, miren, una pregunta, yo necesito saber dónde está mi esposo. Y me dicen que guarde la calma porque notaron como que yo ya estaba impaciente y me dicen que guarde la calma, que el doctor precisamente viene ya en camino para darnos más información al respecto. Entonces, y cuestión de 2-3 minutos entra como un equipo de doctores, como 3-4 doctores, y ya se había formado un equipo como de médicos y enfermeros
dentro de la oficina, y esto para mí, como decía, ¿qué pasa? Y cuando se acercan, dicen, ¿verdad? ¿Quiénes están aquí? Dice, está la esposa del señor, y está su hermano, está su cuñado. Y dice, bueno, yo lo que quiero decirles es que hicimos todo lo posible. Entonces, cuando él dice, hicimos todo lo posible, yo asumí, murió, ¿verdad? Entonces él dice, hicimos todo lo posible, porque nos dan su discurso, ¿verdad? Su compromiso que hacen de salvar las vidas. Y dicen, él falleció. Entonces, cuando nos dicen eso, que él falleció, lo que yo sentí en ese momento fue un impacto, un shock emocional, que no tuve una reacción, te podría decir humanamente, que creo que era la que cualquier ser humano expresa, el grito, la desesperación, el llanto, sino que inmediatamente yo sentí como unas alas me arroparon, como un ángel que me hubiese abrazado y que me envolvió en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y no me derrumbé, no colapsé de la forma que en mi humanidad yo estaba pensando que me iba a suceder por lo que escuché. Y tuve una paz, pero en lo mismo veo a mis cuñados y están derrumbados. Se estremecieron y a ellos los están atendiendo. Y yo estoy con una paz que es inimaginable. Lo tiene uno que vivir para poder saber qué es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque en mi entendimiento humano, emocional, de expresar sentimiento, emoción, grito, lágrima, que era lo que yo pensé en ese instante, en la misma, hizo como un impacto espiritual. Y esto, tú no sabías qué es lo que iba a pasar en respuesta de lo que estabas escuchando. ¿Se te vino tal vez a la mente el pensar las memorias de una relación saludable que tuviste con él? ¿Se te venían momentos lindos que compartiste con él? Quiero que sepas que en ese momento que yo recibo esa paz que hemos escuchado, que es la paz de Dios, y veo la reacción de mis cuñados en su humanidad, la debilidad, lo débiles y frágiles que somos los seres humanos emocionalmente, cuando recibimos ese tipo de noticias, de impactos que no estamos esperando, porque él no estaba enfermo, él no estaba bajo ningún tratamiento, tratando alguna enfermedad, él era un hombre sano. Entonces, lo que en mi momento vino fue el dolor de mis hijas, porque teníamos 2 hijas. Y cuando yo salgo de aquí de California para Arizona, mi hija mayor, que en ese entonces tenía 9 añitos, me decía, mami, ya vas a llegar, mami, ¿cómo está mi papi? Mami, ¿dónde está mi papi? Mami, ¿ya lo vistes? Mami, ¿ya hablaste con él? No me dio tregua mi niña en las 8 horas casi de camino que tuvimos de aquí para ahí. Entonces yo pensaba, ¿cómo le digo? ¿Cómo lo hago? Yo no, en ese momento no vino mi pensamiento y sentimiento personal de esposa, sino el de madre, del dolor de un hijo, de una hija que en ese momento yo tenía que afrontar y también hacerles saber y darles la noticia. Entonces, en ese preciso momento no me vinieron memorias. Las memorias empezaron a fluir conforme empezaron a pasar las horas, porque primero viene la negación, o sea, esto es un sueño, esto es mentira, esto es una pesadilla, esto no es real, quiero despertar. No es cierto, no es verdad lo que estoy viviendo. Pero hay ese conflicto en la realidad y la fantasía. Pero pues uno quisiera que fuera una fantasía, una mentira, que no fuera una realidad, pero esa es la realidad. Lo más duro, saber que no es mentira, que no es un sueño, que no es una pesadilla, que es una realidad que en ese momento se está viviendo y que trae consecuencias emocionales, espirituales, y que hay un proceso donde vienen los recuerdos, donde vienen, por ejemplo, yo decía, ¿cómo voy a sobrevivir? ¿Cómo voy a salir adelante? ¿Cómo voy a criar a mis hijas? Y me quedo sola en un apartamento de 3 recámaras con 2 niñas. Los 2 trabajábamos, pero o sea, ¿cómo? O sea, sentía que todo me venía encima, que todo se me había derrumbado. Y decía mis niñas, y el dolor, uno de los dolores más fuertes, porque de pronto te puedes hacer a un lado, es el de los hijos. ¿Cómo llenas ese vacío? Mira, eso de que la hago de padre y madre para mí no funciona. Te voy a decir por qué. Porque ninguna mujer puede tomar la posición de un hombre.
un sentimiento. Yo he escuchado y lo escuchaba antes y decía, pues puede ser, ¿verdad que sí? Pero cuando ya uno lo vive, es imposible hacerla de padre. No podemos brindar esa figura, ese lazo, esa unión que hay entre padres e hijas. Las hijas son bien inclinadas, somos bien inclinadas al padre. Lo vemos a él como nuestro héroe, como nuestro amor, como nuestro todo. Entonces yo decía, ¿cómo voy a cubrir ese espacio en ellas? ¿Y qué hiciste cuando ya ocurre la respuesta de tus niñas? ¿Cómo tú te mantuviste y qué tiempo pasó para tú poder superar? Con mis niñas, efectivamente tuve que yo contarles que ellas sabían que había ido en busca de papá, que papá había sufrido un accidente, y cuando yo regreso, ellas me están esperando a ver dónde está papi, o sea, viene en muletas, viene en silla de ruedas, o va a estar hospitalizado, o qué pasó con papá, ¿verdad? Pero papá jamás iba a volver a regresar a casa caminando. Entonces, nosotros somos cristianos, practicamos la fe cristiana. Entonces, cuando yo regreso, las abrazo y ellas están, mami, ¿dónde está mi papá? Mami, y les digo, mis hijas, tenía una a cada lado. En ese entonces una tenía 7 y la otra 9. Y les digo, mis hijas, les digo, vengan, mami las va a abrazar, y las abracé. Mami las ama, las quiere mucho, pero quiero decirles que papito no va a regresar a casa. Papito partió a la casa celestial. Papi, como ellas saben que tenemos otra casa el día que dejemos este cuerpo humanamente, entonces les digo, papi se fue al cielo con papá, con nuestro Dios, con nuestro creador, porque también saben que venimos de un padre creador. Entonces se quedaron en shock. Trataron como de asimilarlo en el momento, pero no del todo fue algo que les llenara. El saber que papá ya no regresaría, que ya no habrían cumpleaños con papá, navidades, que papá físicamente ya no estaba, pero que papá iba a estar siempre en sus corazones, con todas las buenas memorias, los recuerdos, con todo lo que él hizo con ellas, por ellas, en familia. Y fue un proceso también de ellas personal, que cada una tiene su historia, ¿verdad? De cómo ellas lograron o han logrado superar ese trauma, porque sus corazones fueron como rotos. Pero el que nosotros siempre busquemos de Dios y el consuelo de Él a través de su palabra fue lo que nos sustentó, nos alimentó, porque éramos las 3. Entonces ya no eran ellas solitas, era cada una en su dolor, como madre, como esposa, porque este era el dolor de madre, ver a mis hijas sufrir por un dolor de un padre. Pero yo tenía el dolor de esposa, de ya no tener el compañero, el hombre con el que habíamos hecho planes, el padre de mis hijas. Teníamos 12 años de estar casados, con muchos planes, pero de repente todo cambió. ¿Qué hiciste para superar ese dolor y ese proceso de llanto, de tristeza? Ya vino la negación, ya vino el momento de la realización, ya no está. ¿Cómo tú superaste y puedes sentir esa paz de que ya, o sea, sanaste, aunque los recuerdos van a estar siempre? ¿Cómo lo hiciste? La forma y la transición en que fue sanando ese dolor fue aceptar que Dios tiene el control de la vida, que nosotros le pertenecemos a Él, que Él nos da por un periodo determinado que no sabemos de cuánto tiempo aquí en la tierra, y que cada uno debemos aceptar, valorar, para no quedarnos en ese, podría ser un hoyo de la desesperación, del dolor, del que nunca salen las personas. Se quedan siempre en un hoyo de oscuridad, en un dolor del cual sí se puede salir si nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Y en ese caso tuviste la fortaleza de pensar en buscar otra ayuda adicional. O sea, ¿sentiste en algunos momentos que no era suficiente tener una mente positiva, querer al otro día levantarte bien?
¿Te rodeaste de consejeros? ¿Llegaste a tener algún psicólogo dentro de ese proceso o no fue necesario para ti? Fíjate que gracias a Dios no fue necesario dentro del proceso que estaba viviendo del duelo, de experimentar qué es ser viudo. Te puedo decir que yo me incliné a la iglesia. Entonces te podría decir que parte de mi terapia fue involucrarnos de lleno en la iglesia, en las cosas de Dios, no precisamente una consejería, un psicólogo personalizado por la situación, sino que de manera generalizada, buscando en mi caso la necesidad del momento. Y en este proceso de transición, ¿para ti fue necesario reubicarte, estar en otro ambiente donde no te traigan recuerdos o no fue necesario? En esa parte, ¿cómo tú les aconsejarías a las personas que tal vez siempre pasan por la misma habitación, se quedaron con sus cositas, con su ropa? Eso en el proceso de sanación, ¿qué se debería hacer? Mira, como te acaba de decir hace un momentito, cada quien elige cómo sanar las heridas, ¿verdad? Y a veces hay personas que no quieren sanar, pero todos aquellos que quieren sanar pueden lograrlo si lo hacen de la manera en que puede ayudarles. En mi caso te comentaré, después de algunos meses, quizás 7 meses de que mi esposo había fallecido, yo miraba las fotografías, miraba su ropa, efectivamente lo que me acabas de mencionar, pero sentí dentro de mi ser que era una etapa que había concluido. Era una etapa que para mí había concluido. Yo tenía que seguir adelante por mí, por mis hijas. Entonces yo tomé la decisión de donar toda la ropa, todas sus pertenencias, a excepción de antes tomar la decisión. Yo le dije a mis hijas, ustedes saben que lo más importante de su padre es lo que él dejó en nuestro corazón, es lo que hay en nuestra memoria, eso es lo que tiene valor. Pero sus cosas, cuando ustedes las ven, lloran. Cuando ustedes la ven, se ponen tristes. Y la cosa es un objeto que con el tiempo se deteriora, se devalúa y se desvanece. Entonces, ¿por qué no los donamos a gente que lo necesite? Necesite la ropa, zapatos, las prendas. Ahora bien, le dije, si ustedes desean guardar una prenda, es válido. Tú lo puedes tener, un recuerdo. Pero no inclinar tu corazón en el objeto para que no mantengas siempre un dolor, sino como un recuerdo de alguien a quien amas, que fue y será siempre tu papá. Entonces me dijeron que sí, que estaba bien. Entonces donamos las cosas. Las fotografías las repartía a su familia, a sus hermanos. La ropa la donamos, los zapatos, e hicimos un renuevo, por decir. Cambiamos de posición las cosas, cambiamos las habitaciones, y no era porque no quisiéramos recordarlo, era parte de la sanación. Era parte de no seguir en el dolor, era parte del cambio, porque él ya no iba a volver, él ya no iba a regresar y nosotros estábamos vivas. Entonces lo hicimos de esa forma y sentimos como que un peso de dolor, una carga dolorosa se hubiera desvanecido al tomar acción, porque los objetos traen emoción, traen sentimientos, recuerdos, exactamente. Y obviamente si sucede una tragedia, porque para nosotros de esa forma fue una tragedia, una muerte inesperada. Yo pienso que no es lo mismo saber cuando una persona a sus 70, 80, 90 años, por la edad y complicaciones de salud, por el tiempo, recibe un diagnóstico no favorable y va a partir, como todos en algún momento, a alguien con quien tienes planes, con que estás dinámicamente todos los días y de pronto sales y... Un de repente. Llegó ese de repente doloroso. Entonces eso a nosotros nos ayudó mucho, el aprender a desprendernos de las cosas materiales que tienen un lazo emocional doloroso, porque dolía, había dolor. Entonces hubo una sanación sobrenatural también. Hay que accionar, hay que hacer las cosas para salir de ahí, si queremos hacerlo. Wow. Te quiero dar gracias por habernos compartido un pedacito de tu experiencia de vida que, aunque fue doloroso, fue un aprendizaje
a valorar la vida, a valorar el hoy. Exacto. Así que, gente hermosa de Viviendo Sin Límites, recuerda que nosotros estamos aquí para poderte inspirar a través de estas experiencias de vida y que puedas recordar que no estás solo. Si estás en ese momento de luto, busca ayuda, busca esos lugares, esos ambientes, que empiece por transformar tu pensamiento de lo que tal vez ahora es doloroso. Hay un futuro y hay un mañana. Así que te recuerdo que estamos en todas las redes sociales a través de viviendosinlimites.tv. Seguimos con más. No te retires.